¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un video de Siciliano en su taller para renovar la propuesta que tenemos todos los días, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos de las herramientas. Nos reunimos en mi taller para charlar sobre cuestiones técnicas, en fin, los oficios, el amor a la antigua escuela y por sobre todo las herramientas. Hubo unos días de complicaciones técnicas, los cuales me vi imposibilitado a hacer la charlita que muchos amigos extrañan y me lo hacen saber a través de mis redes, Facebook, Instagram, en fin. Si bien estuve subiendo algún que otro video cortito, pero la charlita de taller entre amigos se extraña. Así que, como dije, renuevo la invitación para todos aquellos amigos que se vienen acercando al canal y los amigos de siempre. Espero no hayan perdido el entusiasmo. De hecho, hay mucho contenido en el canal si tienen ganas por ahí algún día de rever los videos y comentar quizás alguna nueva sensación. Los invito, los espero. Esta noche seguramente ya estaremos nuevamente reunidos, como dije, en mi taller, charlando sobre lo que nos apasiona, que son las herramientas, los oficios y el amor a la antigua escuela. La invitación está hecha, los espero. Y muchísimas gracias por el apoyo al canal, muchísimas gracias por los saludos, los comentarios. Y con muchos de ustedes, como ya saben, tenemos un diálogo cotidiano, por ejemplo con el amigo Miguel, Cobursa, Cristino, Tito, mi amigo Daniel de Balcarce, Adrián, FRR, Nico, entre tantos otros que por ahí estoy siendo ingrato, con Roberto, un montón de amigos, Osvaldo, el amigo Edgardo Rosso, que no sé dónde anda. Pero siempre el agradecimiento al apoyo y a la colaboración al canal. Así que nada, esto que estamos viendo hace aproximadamente 3 minutos es el tallercito ordenado. Así que los dejo para que se deleiten con herramientas de antigua escuela. Por ejemplo, ahí tenemos la llave que me mandó con tanto cariño el amigo Daniel de Balcarce, así que prometí tenerla en mi taller, no en el tallercito. En breve voy a estar ordenándolo, haciéndole un lugar y vamos a hacer un videito de eso también. Tenemos el juego de llaves en pulgadas, ya conocido por todos, que van desde 1,25 pulgadas, que es la más grande que tengo ahí atrás de la llave ya mencionada, hasta 3/8. La de 1/4, 5/16, la tengo ahí. Y tenemos desde 23 milímetros hasta 6. La francesa 45 grados, polaca, que tanto me preguntan. La verdad una herramienta bastante útil. Ahí en el gancho que vemos vacío va la francesita de 6 pulgadas, la de Inco de 8 que llegó para quedarse, la de 8Y, la de 2 Stanley, las llaves combinadas en pulgadas de 3/4 a 1/4. Para completar el elenco, para los amigos nuevos se utilizan la de 2 bocas o las estriadas o cerradas. Estas son surtidas. Esto les recuerdo, quizás a los amigos que se vienen acercando no saben la historia, pero es mi tallercito de infancia, donde tengo un elenco chiquito de herramientas, pero créanme que a veces con esta cantidad se trabaja muy bien, No estamos hablando de calidad, estamos hablando de cantidad. Una llave de cada una, de 6 a 28 milímetros. Y en pulgadas, como dije, de 1/4 a 3/4. Y después complementamos con las
de 2 bocas y las estriadas. Tenemos la Pico del Oro Baco, la Gedore de 8 pulgadas, la pinza Robust. Sí, ya sé, mi amigo Miguel va a decir, Tano, sacaste la que tenías de 6 pulgadas y ahora pusiste una Robust de 8. Exactamente, amigo, muy buena observación. Una insignia de Lutherall, quizás muchos no la vieron, la encontré en lugar de repuestos antiguos que tengo y bueno, decidí pegarla en el tablero. Para los que no conocen qué es Lutherall, después voy a hacer un videito contándoles. 2 alicates, uno de la marca Kendo, el otro de la marca Pretul. Pinza de punta plana, chata, Baco. Pinza tipo Ford, 2 posiciones, Baco. Pinza genérica universal de 6 pulgadas. Y el elenco característico de PH3, PH2, PH1 y destornilladores desde el 8 al 5. El elenco, como dije, de herramientas de llaves estriadas. Y bueno, para apoyo tenemos una Metz de 15 pulgadas, 2 llaves de 18 pulgadas Stilson. Y abajo alguna francesa, un jueguito de Allen largo, muy útil, una Pico del Oro 12 pulgadas y una pinza para tareas varias, más bien orientadas a la mecánica, de la línea Bachert. Bueno, les quería hacer un videito de saludo y terminé haciendo una descripción nuevamente del tablero del tallercito. Llave para encendido de la marca Ensic. Siempre digo lo mismo. Vamos a suponer que esta sea la última llave que se fabricó en esta hermosa empresa que era Ensic, la cual soy fanático. Vamos a suponer que tengo suerte y es la última que se fabricó. Esta llave tiene más de 70 años. Obviamente no es la última, así que tiene más de 70 años. Les mando un saludo.